a ir al primer libro de Samuel. ¿Qué texto dijiste, Mauri? Primera Samuel, capítulo 10. Gracias. Vamos a arrancar ahí, decíamos, vamos a hablar algo hoy acerca del éxito o el fracaso. En Primera Samuel se menciona al primer rey de Israel. ¿Ustedes saben, alguno sabe quién es el primer o quién fue el primer rey de Israel? Saúl. Bien, ahí, Ray está atento, despierto. Muy bien, excelente. Es el primer rey de Israel. Saúl fue el primer rey que eligió el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? El pueblo le pide a Samuel y le dice, queremos un rey como las demás naciones. Y el pueblo no quería un rey como ya lo tenía, o como el Señor Jesús, como Dios lo tenía planificado, porque ustedes se acuerdan muy bien que en la tumba del Señor, en la cruz del Señor Jesús se puso en el título de él, este es el rey de los judíos, o sea, en el plan de Dios estaba que haya un rey en Israel, en el pueblo judío. Pero bueno, el pueblo de Israel se quiso adelantar a los planes de Dios, entre paréntesis, ¿no? Podemos sacar ya una primera lección. A veces nos queremos adelantar a los planes de Dios y no es lo correcto, hay que esperarlo. Dios tenía planificado darle un rey, pero no era el tiempo, no era el tiempo, así que eligió rey el pueblo de Israel y fue Saúl el primer rey. Y vemos en Saúl un rey que fue justamente desobediente. Por eso hablábamos, o yo le avisaba a Chupín o a Rubén, hablar hoy, compartir hoy un poco el tema este de la obediencia o la desobediencia. Quizás me suele pasar que soy más de por ahí ver lo negativo, pero lo negativo en este caso hoy nos va a servir para poder ver lo positivo, o sea, lo que no hizo Saúl, por la vía de contraste podríamos decir. Saúl fue una persona desobediente y perdió muchos beneficios. Y como decíamos, por vía de contraste nosotros podemos entender que si nosotros somos obedientes, vamos a tener muchos beneficios de parte de Dios. Por eso decía, vamos a leer ahí dos pasajes para poder entender dos cosas que suceden en la vida de Saúl claves y poder ver algunas cositas rápidas en cuanto a lo que es la desobediencia y a lo que es la obediencia, para que podamos compartir en esta tarde-noche ya. Decíamos Primera Samuel, capítulo 10, versículo 8, es el primer versículo que vamos a leer. Primera Samuel 10:8 dice así, luego le dice Samuel a Saúl, bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces dice Samuel, descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Y termina diciendo el verso 8, espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Vamos ahí ahora a saltar al capítulo 13, que es donde comienza o donde se tienen que cumplir estos 7 días. Estamos ahí, capítulo 13, y vamos a leer a partir del verso 8 hasta el verso 14. Ray, ¿me podés ayudar con la lectura? Dale. Léete Primera Samuel 13, del 8 al 14, por favor. Leo. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, de aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora
Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Muy bien, hasta acá la primera parte de la lectura. Ahora vamos a saltar al capítulo 15. Es mucho por ahí lo que vamos a leer, pero vamos a hablar poquito, vamos a hacer referencia a poquitas cosas. Hay otro hecho interesante en la vida de Saúl que lo marca, y vamos ahí, 1 Samuel capítulo 15. Leemos el versículo 1 del capítulo 15 de 1 Samuel, dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, termina diciendo el verso 1, esté atento o está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. 2 puntos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Y dice el verso 3, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y ahora saltamos al versículo 7. Yo le había visto ahí a mi suegra Hilda. ¿Está Hilda ahí o no está Hilda? Ahora no la veo más, pero si está. Sí, acá estoy. Hilda, ¿podés leer del verso 7 hasta el verso 23, por favor? Sí, cómo no. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Hasta qué versículo me dijiste? Hasta el 23. 23. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó adelante, y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito serás tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues, ¿qué es ese balido de ovejas y bramido de vacas que es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió: de Amalec las he traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque esas pequeñas, perdón, porque tengo no veo. Y Saúl respondió, no. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas.
Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Muy bien, muchas gracias a todos los que leyeron. Hay un par más de versículos para leer. Y es interesante, si bien ahora a veces cuesta o estamos complicados en el día, es bueno que anotemos la cita y poder leerla. Capítulo 13 de Samuel y capítulo 15. Leímos ahí, hicimos un resumen para que podamos prestar atención y podamos sacarlo, aunque leímos mucho, sacar algunos fragmentos para poder analizar en esta tarde-noche, lo importante que es obedecer. El éxito o el fracaso en la vida de un hombre o de una mujer radica en esto, sencillamente, tan trágico, podríamos decir, para la vida de Saúl, pero tan sencillo como eso. Saúl es una persona que fue elegida como rey de Israel y él decidió desobedecer a Dios. Y eso le trajo un montón de consecuencias negativas, en este caso, que hoy vamos a ver algunas. Y yo pensaba qué importante es ver este caso de desobediencia para que nosotros tomemos conciencia de lo importante que es obedecer a Dios. Es un mandato imperativo de parte de Dios que nosotros podamos obedecer. Saúl es una persona que siempre busca excusas, que está mirando siempre al pueblo, que está mirando a los costados, que está mirando lo que hacen los demás, está mirando lo que a él le conviene. Y muchas veces nosotros desobedecemos a Dios porque tenemos esta misma actitud. Miramos para el costado, miramos lo que nos falta, miramos lo que no tenemos, miramos lo que Dios no me da, miramos la situación difícil que me toca vivir y no nos ponemos a mirar lo que sí podemos tener, aferrarnos a lo que sí tenemos para poder agradar a nuestro Dios y poder vivir. Yo pensaba en esto justamente, en la desobediencia, si ustedes quieren, versus la obediencia. Hay algunas actitudes de Saúl que nos sirven para poder identificar un corazón desobediente y poder, como decíamos, mirar a la luz de la palabra estas cosas y poder ver si en nosotros están las mismas actitudes de Saúl, poder cambiarlas, ¿eh? Y si no están, como sería el caso, lo ideal, poder reforzarlo para poder obedecer a nuestro Dios. Miren, vamos ahí al capítulo 3, si ustedes se acuerdan en el verso 10, Samuel le dice a Saúl, mira, anda, esperame 7 días hasta que yo llegue y después vamos a ofrecer un sacrificio y después vamos a ir a la guerra. ¿Y Saúl qué hace? Espera los 7 días, espera una parte, o sea, cumple una parte del mandato, porque Dios le había dicho, Samuel le había dicho, espera los 7 días, era la primera cosa que tenía que esperar. Y lo segundo que tenía que esperar era esperar que yo venga. Y él solamente se quedó con la primera, esperó los 7 días, pero no esperó hasta que Saúl venga. Y es interesante por qué Saúl no esperó. Mira, ahí estamos, volvemos al capítulo 13, dice la última parte del verso 8. Dice que Saúl empezó a ver que Samuel no llegaba y que el pueblo se le desertaba. A ver, ¿alguno tiene alguna definición? ¿Qué es desertar? ¿Alguno se anima a tirar algún sinónimo ahí? Abandonar. Bien, era lo clásico. Un desertor es una persona que abandona. Es una persona que abandona. Saúl tenía miedo que el pueblo lo abandone. Es interesante este dato. Si ustedes siguen leyendo, ahí no lo leímos nosotros por amor al tiempo, pero desde el verso 19 hasta el final del capítulo 14, el verso 23, ahí se explica que el pueblo de Israel, o sea, los pueblos, los filisteos que los tenían de alguna manera cautivos, no los dejaban tener herrería, no tenían el oficio de la herrería, porque con la herrería en aquel entonces se hacían las espadas. Dice el texto ahí, ese párrafo que no lo leímos, que los únicos dos que tenían espada eran Saúl y su hijo Jonatán. Después todo lo demás iban a la guerra, iban a pelear con palos, ¿eh? Bien a la Argentina, podríamos decir.
Iban con palo, con lo que tenían al mano, con cada pedazo de carne, Es interesante este dato, porque Saúl tenía miedo que el pueblo lo abandone, pero el pueblo lo único que tenía para defenderse eran palos. Es más, no lo hemos leído tampoco por amor al tiempo, por eso decía, es interesante que nosotros prestemos atención. Unos versículos antes, en el capítulo 13, a partir del verso 5, dice que el pueblo estaba asustadísimo, que se estaban escondiendo en las cuevas porque tenían un miedo tremendo de los filisteos. Más adelante viene la historia, ¿se acuerdan ustedes de David matando a Goliat? El pueblo estaba de la misma manera, con un miedo y un pánico escénico, pero sin embargo, Saúl decide desobedecer a Dios porque empezó a mirar para el costado, empezó a ver que su propio ejército lo estaba abandonando. Dos veces lo dice. Después en el verso 11 también lo dice. Le dice, empezó a ver que el pueblo se le desertaba al final, a mediado del verso 11. Dice, porque vi que el pueblo se me desertaba. Segunda cosa que vio, que tú no venías dentro del plazo señalado. Y tercera cosa que vio, que los filisteos estaban reunidos para ir a la pelea. Dice Saúl, al final del verso 12, dice, me esforcé mucho y ofrecí un sacrificio. A veces nosotros nos esforzamos de la manera equivocada. Saúl acá dice el texto que se esforzó, pero se esforzó para hacer todo lo contrario a lo que Dios le había pedido. Y muchas veces sucede eso en mi vida. Empecinado en que Dios haga lo que yo quiero, muchas veces nos esforzamos por hacer nuestra propia voluntad y desobedecemos a la voluntad de Dios para nuestra vida. Miren, hay tres cosas que dice el verso 13 que sentencia Samuel de lo que es desobedecer a Dios. En primer lugar, le dice el verso 13, entonces Samuel le dijo, ¿qué es lo primero que le dijo? Locamente. Locamente has hecho. Locamente exacto. Miren, desobedecer a Dios es un acto irracional, es algo loco. Yo anoté acá la Obediencia. desobediencia, ahí está, la desobediencia a Dios es un acto de locura. Y yo busqué en el diccionario qué es locura. Locura es un acto imprudente, insensato. Bueno, Rubén algo hacía mención en estos días, hemos escuchado ese veredicto tremendo. Personas que cometieron una locura, que no se dieron cuenta, que no analizaron, que no pensaron, que no se fijaron más allá el resultado de sus consecuencias. Saúl le importaba su propio bienestar y eso le bastaba para hacer lo que sea. Y en este caso, su propio bienestar momentáneo le hizo llevar a obedecer a Dios. Y yo pensaba, ¿cuántas veces yo soy así igual? Por un capricho personal, por un deseo de no vivir y no agradar a Dios, hago esto, actos de locura, porque decido desobedecer a Dios. Qué bueno que podamos pensar en esto. La actitud de Saúl fue una actitud impulsiva. Y yo pensaba, qué es lo contrario a impulsivo? Justamente lo contrario, podríamos decir, es reflexivo. Poder reflexionar, poder pensar. Hay muchas actitudes en nuestra vida que nosotros las tomamos impulsivamente, sin reflexionar, sin pensar. ¿Y cuántas veces, cuántos jóvenes hoy, a temprana edad, bueno, estos jóvenes van a tener que sufrir, pero cuántas personas, quizás no con algo tan grave, con cosas pequeñas, hipotecan su futuro por tomar decisiones impulsivas? La desobediencia, en primer lugar, es un acto de locura. Ojalá que nosotros podamos ser reflexivos. Dios quiere eso. Una persona que obedece a Dios es una persona reflexiva, que no actúa por impulso, que no actúa locamente, sino que actúa reflexivamente, que es pasivo, que espera, que confía, que aguarda, como vamos a leer dentro de un poco, ¿no? Que aguarda que la paciencia tenga su obra completa, algo que Saúl se quedó a medias, como decíamos. Hizo caso a la primera mitad del pedido, a la segunda mitad no. Pero la segunda cosa que dice Samuel, le dice primero, locamente has hecho, y lo segundo que le dice, no guardaste el mandamiento. O sea, a Saúl le importó muy poco obedecer a Dios. Y yo pensaba que
este acto de no obedecer a Dios, de no guardar el mandamiento, es un acto de rebeldía. La rebeldía es eso, ¿eh? No guardar el mandamiento. Fue rebelde, no le importó para nada lo que Dios decía. Y yo pensaba, ¿cuántas veces yo soy rebelde para con Dios? Dios me dice algo y yo decido hacer todo lo contrario. Y me transformo en una persona rebelde. ¿Qué era lo que tenía que hacer Saúl? Lo hemos dicho recién. Dos cosas era lo que tenía que hacer. El pedido tenía dos partes, podríamos decir. La primera parte era capítulo 10, versículo 8. La primera parte era esperar los 7 días. Y la segunda parte era esperar que llegue Samuel. O sea, Saúl tenía que esperar. Era lo único que tenía que hacer. Tan sencillo como eso, pero también tan difícil. ¿Por qué? Porque el esperar nos habla de eso, de no hacer nada. De alguna manera, Saúl tenía que no hacer nada. Y muchas veces el no hacer nada nos habla de que justamente tenemos que depender de Dios. Cuando Dios nos dice espera y no hagas nada, es cuando nosotros tenemos que empezar a depender de Dios. Ese no hacer nada no es estar cruzado de brazos, sino al contrario, es esperar en Dios, es esperar, decir, Dios, tengo que esperar tu plan, tu momento. ¿Cuándo vos querés darme lo que yo te pido? ¿Cuándo me querés dar o me querés cambiar lo que yo te... El esperar tiene que ver con eso, con una confianza a ciegas en Dios. Nosotros no podemos esperar en Dios si no confiamos en Él. Saúl no esperó porque no quería confiar en Dios, no le importaba confiar en Dios. A él le importaba ganar la batalla nada más, ser famoso, ser conocido, ser el rey de Israel. Tenía otras prioridades en su vida, no tenía como prioridad obedecer a Dios. Y por eso Dios lo desecha, dice, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él le había ordenado. Miren qué interesante esto, ¿no? Dice, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora, dice el verso 14, tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Yo leía este versículo y me ponía muy triste, porque este rey de Israel, este primer rey de Israel, Saúl, podía haber sido el rey de Israel. ¿Para cuándo dice? 4 años, 5 años le prometió Dios. ¿Qué dice el texto? Para siempre. Para siempre, dice. Para siempre iba a ser. Yo pienso en esto, y yo pensaba, la desobediencia es un acto de locura, en primer lugar. La desobediencia a Dios es un acto de rebeldía, no querer prestar atención a su palabra. Pero en tercer lugar, vemos en estos últimos versículos que la desobediencia es un acto de autoflagelarse, puse yo. O sea, Samuel se boicotea a él mismo. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Él podía tener un reino duradero si era obediente a Dios, si esperaba. Pero él decidió no esperar. Hoy si Saúl hubiese esperado los 7 días y hubiese esperado a Samuel, el reino le iba a ser confirmado. ¿Y saben qué? Hoy quizás estuviéramos hablando de los salmos de Saúl y no de los salmos de David. Hoy estuviéramos quizás, me olvidé de hacerlo, pero yo había pensado la estrella de David. ¿La conocen la estrella de David? Los 2 triángulos, uno cruzado con el otro. Esa estrella se llama la estrella de David, la estrella judía. Hoy esa estrella sería llamada la estrella de Saúl. ¿Cuántas cosas hubiesen cambiado en la vida de esta persona si hubiese obedecido a Dios? El canto de las mujeres que tanto lo molestó a Saúl. ¿Se acuerdan, no? Saúl mató a sus 1000 y David mató a sus 10.000. Ese cambio no hubiese existido. Y todo el mundo hubiese coreado, hubiese hablado de este rey. Pero este rey tuvo gran pérdida porque creyó que obedecer a Dios era una locura. Porque no le importó
tener en cuenta el consejo de Dios, la palabra de Dios. No le importó autobolcotearse. ¿Cuántos jóvenes hoy se autobolcotean la vida? Dios les dice, obedeceme, confía, y yo digo, no, voy a hacer la mía. Me voy a darle la cabeza contra la pared, pero voy a morir en la mía. ¿Cuántas personas con esta actitud hoy en día de autobolcotearse ellos mismos? Porque esto de Saúl es increíble. Cuando uno lo mira y lo lee detenidamente, dice, qué lástima este gran hombre de Dios, o este hombre de Dios, que podía haber sido un gran hombre de Dios, pero también yo lo miro a mi vida y digo, qué lástima, yo muchas veces tengo la misma actitud. Yo muchas veces no me importa obedecer a Dios. Muchas veces lo dejo de lado y digo, Dios, hoy no quiero obedecerte, quiero hacer la mía. Qué bueno que podamos entender y que podamos reflexionar con estas sencillas lecciones, ¿no? Y que podamos obedecer a Dios. Eso es lo que leíamos en el capítulo anterior, en el capítulo 15. Vamos ahí, saltamos al capítulo 15 y ya nos depositamos acá para ver algo así en cuanto a la obediencia positivo también, descartando, o sea, por vía de contraste, ¿no? Samuel le dice a Saúl, tenés que destruir todo, ¿ok? Y dice ahí el verso 1, al final, yo lo subrayé esto, y subrayé usted también en su vida. Capítulo 15 de 1 Samuel, verso 1, al final dice, ahora pues, esté atento a las palabras de Jehová. O sea, Saúl, ¿qué tenía que estar? Tenía que estar atento, dice este texto. Tenía que estar atento a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice ahí el verso 13, Samuel le dice, ve pues, hiere a Amalek, y la palabra de Jehová que dice, y destruye todo lo que tiene. ¿Y qué hizo Saúl? Dice que fue, vio, y lo primero que hizo, lo vio al rey Agag, y dijo, no, a este lo agarro, porque claro, en aquel entonces era algo que se hacía. ¿Sí? Después, ustedes si quieren lean la historia, pero Saúl termina sus días suicidándose, porque ¿qué decía? Estaba moribundo, el pueblo enemigo lo estaban agarrando y dice, estos me agarran, me atrapan y después me dejan vivo, y era una burla, era un desprecio, por eso se hacía eso. Al rey del pueblo enemigo se lo mantenía vivo para burlarse, para hacerle, bueno, también Sansón, ¿se acuerdan ustedes muy bien? La palabra dice que Sansón le sirvió al pueblo de los filisteos como un juguete, como un payaso, como un divertimiento. Era algo que se hacía en aquel entonces. Y eso es lo que hizo Saúl. No obedeció a la voz de Dios, y lo que dijo, no, lo voy a dejar vivo. Y después dice el verso 9, que él y que el pueblo, además dijeron, vamos a guardar lo mejor del ganado. Total, se lo ofrecemos a Dios, disfrazando de espiritualidad lo que a mí me conviene. Y yo me ponía, o lo que a él le convenía. Y yo me ponía a pensar, también podemos hacer una lección para nuestra vida. ¿Cuántas veces disfrazamos de espiritualidad lo que a nosotros nos conviene? Porque Saúl dijo, no, hagamos algo. Dejemos a lo más lindo de las vacas y las ovejas, ¿y qué hacemos? Se la ofrecemos a Dios. Y Dios le dijo, no, esto es del anatema, esto es algo que yo lo condeno. Tenés que destruir todo. No quiso hacer caso. Y Samuel, o Dios, se le presenta a Samuel y le dice, me pesa haber puesto a este rey. Y Samuel va a hablarle a Saúl. Y cuando se encuentra, es interesante lo que dice el verso 13. Mira, vamos a leerlo. Primera Samuel capítulo 15, verso 13. Dice, se encuentra, Samuel dice, y Saúl le dice, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Y subrayen esto, porque es increíble también, ¿no? Dice, dice Saúl, yo he cumplido a la palabra de Jehová. ¿Había cumplido o no había cumplido? No. No había cumplido. Es interesante esto, porque Saúl, en este texto, se creía que sí, que había cumplido la palabra de Dios, pero él no la había cumplido. Miren, hay un detalle interesante que nos revela ahí el versículo 22, que lo hemos leído, ¿no? Y lo vamos a releer. Dice, y Samuel le dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y en los sacrificios en que se le obedezca a las palabras de Jehová? Y dice
Samuel, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros, que lo que vos puedas ofrecer, que el animal que vos puedas ofrecer. Miren, yo pensaba que la desobediencia es un acto de locura, dijimos. La desobediencia es un acto de rebeldía. Y la desobediencia muchas veces es un acto de auto-boicotearnos. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, lo único que hacemos es auto-perjudicarnos. Pero dice este texto 22 que dos cosas buenas son la obediencia. Esto es lo que es la desobediencia, pero la obediencia, dice este texto, en primer lugar, ¿qué es la obediencia? Dice. Mejor que los sacrificios. La obediencia, hermanos y hermanas, es tan sencillo como eso. Obedecer a Dios es mejor. A veces creemos nosotros que no, que es mejor hacer la mía, que es mejor preguntarle a un sociólogo, a los psicólogos, ¿está mal? No, claro que no está mal. Pero a veces creemos que es mejor equivocarme y aprender. Pero dice este texto que es mejor obedecer antes que cualquier sacrificio que yo pueda hacer, antes que cualquiera. Qué bueno que podamos entender esto, que obedecer a Dios siempre va a ser mejor. Aunque a veces cueste, aunque a veces duela, aunque a veces haya que pagar un precio, siempre va a ser mejor. Vivimos en una sociedad ritualista, podemos decir. En esta época postmundial hemos salido con un montón de cábalas y cada uno respetándola y muchas veces lo hacemos como un juego. Yo sé que muchos lo hacemos como un juego, pero hay otras personas que no, que creen que es la verdad eso, ¿no? De los rituales, de hacer lo que sentimos, ¿no? Se hace el foco en eso, en lo que sentimos, en lo que deseamos, y no hacemos foco muchas veces en lo que debemos y en lo que corresponde. Obedecer es mucho mejor, porque eso es lo que corresponde, eso es lo que debemos hacer. A veces decimos, no, no obedezco a Dios porque la verdad siento otra cosa, siento que hay que hacer otra cosa. Y qué bueno que es muchas veces dejar de lado lo que sentimos, porque miren, este ejemplo de Saúl es clarísimo. Él sentía que tenía que ofrecerle a Dios sacrificio, él sentía que podía ofrecerle a Dios animales impuros. El pueblo de Israel cayó muchas veces en este grave problema, ¿no? Que disfrazaban de espiritualidad sus propios caprichos y le daban a Dios lo que les sobraba. Y muchas veces nosotros hoy en día, en el siglo XX, hacemos lo mismo, le damos a Dios lo que nos sobra. Y después, como si eso fuera poco, tenemos el tupé de recriminarle a Dios, de exigirle a Dios. Que uno podamos entender que obedecer a Dios siempre va a ser mejor. Pero en segundo lugar, que dice el texto, dice, el obedecer va a ser mejor que los sacrificios. Y lo otro que dice... Y prestar atención. Y el prestar atención, es interesante esto. Porque lo hemos dicho en el verso 13, lo hemos releído recién, ¿no? Saúl se creía que había hecho lo que Dios le había pedido. Pero ¿qué pasó? Él no prestó atención a lo que leímos en el final del verso 1. Él dijo, dale, dale, buenísimo, Samuel, dale, sí, hay que matar a todo, listo, mata a todo. Y se fue rápido, se olvidó de lo que Dios le había dicho, de lo que Samuel le había dicho. ¿Por qué? Porque no prestó atención. No le interesó obedecer a Dios porque no quiso prestar atención. Mire, yo quiero leer 2 versículos y terminamos. Josué capítulo 1, verso 8. Lo va a leer Rubén. Por favor, Chupín. Josué 1:8. Y el otro, a Noemí la había visto ahí, no la veo más, pero si está Noemí, por favor, esta es más difícil, Noemí, pero vos podés. Esdras, capítulo 7, verso 10. Rubén, ¿tenés Josué 1:8? ¿Le dicen Rubén o le decimos Chupín? ¿Le podemos decir Chupín o...? Decirle Chupín, sí. Sí, no hay problema, ¿no? Bueno, yo... Negrito le digo yo. Pero bueno, si me sacan de contexto, por ahí me puedo comer una carta judicial hoy en día con ese apodo. Aprovechar la volada.
Josué, ¿qué me dijiste? Capítulo 1. Josué 1.8, si no le decimos a otro que lo entre más rápido, Rubén. ¿Lo tenés ahí o no? Dale, nunca. Josué 1.8, leemos, dale. Sí. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Muy bien. Nos paramos un ratito acá y ahora Noemí, si tiene Esdras, capítulo 7, verso 10, vamos a leer después, pero es interesante que el texto dice, miren, dice ahí Rubén leyó, para que guardes, Josué 1.8, para que guardes y hagas conforme a lo que a vos te parece. No, para que guardes y hagas conforme a lo que a vos te conviene. No, tampoco dice eso. Dice, para que hagas o para que guardes y hagas conforme a lo que tengas ganas. Dice así, Rubén, el texto. A todo lo que en él está escrito. ¿Cómo dice el texto? Dice, para que guardes y hagas, ¿a qué? A todo. A todo lo que en el libro, en la Biblia, está escrito. Hermano, tenemos que prestar atención a todo. Por eso es imposible hacer un devocional en 5 minutos. Claro que sirve el devocional que nos mandan por WhatsApp, lo leemos, lo escuchamos y es hermoso. Pero tenemos que interesarnos por obedecer a Dios porque es mejor, pero tenemos que hacerlo prestando atención. Hoy vivimos vidas licuadas, vidas débiles, light, livianas. ¿Por qué? Porque no nos interesa leer la Biblia y prestar atención. No nos interesa. Es un libro anticuado, dicen muchos. Es un libro aburrido. Es un libro que no lo entiendo, las palabras que hablan. Bueno, es cuestión de buscar una versión más actualizada, pero tenemos que leer la Biblia y prestarle atención. Tenemos que bajar la Biblia al celular y tenemos un rato en la parada del colectivo y saquemos la Biblia y leamos la Biblia, hermanos. Si no, no vamos a poder obedecer, no vamos a poder vivir como a Dios le agrada. Leemos, Noemí, ¿tenés ahí Esdras capítulo 7, verso 10? Yo ni sé si está Noemí porque no la veo, pero si no alguno que lo tenga. Leo, Sí, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. perfecto, muchas gracias. Pero pará, vamos a leerlo de vuelta, pero nosotros tenemos que prestar atención porque voy a hacer una pregunta. A ver quién me la puede contestar, por favor. De vuelta, por favor. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Muy bien, la pregunta es sencilla. ¿Qué hizo Esdras? Preparó su corazón. Preparó su corazón. Es hermosa, la palabra de Dios es hermosa. Esdras preparó su corazón. ¿Qué hizo? Yo me lo imagino a Esdras, perdónenme, ¿no? Si fuera un Esdras argentino, levantándose temprano, calentando la pava, y mientras la pava se calienta, ir a su escritorio, orar al Señor y decirle, Señor, por favor, te pido que me hables, que me ayudes. Claro, se levantó temprano porque tenía que ir a trabajar Esdras. Trabajaba igual que nosotros, ¿eh? Tenía que trabajar él también. Pero se levantó más temprano y dijo, voy a hacer un esfuerzo. Y me voy a levantar y voy a preparar el mate. Y voy a empezar a leer la Biblia. Y voy a leer un versículo solo. Y me voy a parar ahí un ratito. Y voy a empezar a preparar. Señor, te pido que me ayudes a lo que voy a leer hoy. Que me pueda hablar a mi necesidad, a mi problema. A que me pueda servir para hablarle a alguien en el trabajo, en el colectivo, en la iglesia. Él preparó su corazón. ¿Qué es lo primero que hizo? Dice, después que preparó su corazón, ¿qué es lo primero que hizo? Inquirió la ley de Jehová. Inquirir, esta es una palabra que es una de las palabras que nos hace no tener ganas de leer la Biblia. Porque decimos, ¿qué es inquirir?
Un sinónimo de inquirir es, ¿a alguno se le ocurre algo? Investigar. Bien, es sencillamente eso. Inquirir es investigar. Yo no puedo investigar en 30 segundos. Hoy con el celular es mucho más rápido, Pero inquirir, o sea, Esdras se puso, preparó su corazón para leer la Biblia y para investigar. Investigar. ¿Qué es lo que dijo Samuel en el capítulo 10 y ahora lo que pasó en el capítulo 13? Investigamos un poco y nos damos cuenta de que Saúl fue una persona desobediente, que no buscó agradar a Dios, que obedeció a Dios, pero obedeció una parte, no obedeció todo. ¿Y qué pasa con eso? Cuando obedecemos a Dios a medias, y a veces cuando obedecemos a Dios a medias, la peor de la desobediencia, porque creemos que estamos obedeciendo a Dios porque le hacemos caso en un pedacito, pero en todo lo otro lo contradecimos. Qué bueno que podamos tener este deseo. Claro que a veces tenemos otras prioridades, tenemos otras dificultades, pero qué bueno que podamos tener este deseo de escuchar a Dios, de obedecer a Dios, porque eso va a ser mejor. Y el prestar atención va a ser mejor porque podemos inquirir, investigar. Después dice, cumplió, obedeció a la palabra de Dios. Claro, Dios me dijo a los jóvenes, hay que mantenerse puros. Ah, cuesta. Pablo le dijo a Timoteo, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Ah, yo cuando era más joven decía muchas malas palabras y yo decía, tengo que aprender a vivir mejor porque la palabra me dice que no tengo que decir malas palabras. Que ninguna palabra corrompida tiene que salir de mi boca, al contrario. Dios me dice que tenemos que poner la otra mejilla, que tenemos que ayudar a los hermanos débiles, a los hermanos que están con dificultades. ¿Y qué hacemos frente a eso? Bueno, hay que hacer un esfuerzo muchas veces para cumplir la palabra de Dios. Pero qué bueno que podamos investigar, qué bueno que podamos cumplir, pero qué bueno también es esto que dice, ¿no? Poder enseñarles a otros. Ninguno es mejor que nadie y todos podemos enseñarle a otro. Y qué bueno que podamos tener este deseo. Pero ¿sabés qué? Para poder enseñar a otro, primero que hay que hacer. Aprender. Primero hay que aprender. Primero hay que aprender. Por eso es importante, hermano, que nosotros pasemos tiempo obedeciendo a la palabra de Dios, aprendiendo de la palabra de Dios para que podamos enseñarle a otros y podamos ayudarnos unos a otros, porque eso es la iglesia. Es una familia que se ayuda, no solamente de los problemas materiales, el Hogar El Alba, y la verdad que aplaudimos cómo el Hogar El Alba puede ayudarnos. A mí también me ayuda muchísimo. Muchas veces con cosas materiales, pero hay cosas más importantes que las materiales. Y que somos nosotros, los miembros de la iglesia, que tenemos que estar preparándonos para ayudar a otros. Con una palabra de aliento, con una oración por el otro, desinteresada. Que podamos aprender de este mal ejemplo que fue David. Si hay otra oportunidad, quizás podamos ver el buen ejemplo que fue, Saúl, el mal ejemplo Saúl. Si hay otra oportunidad, podamos dejar para más adelante ver el buen ejemplo que fue David. Un hombre, dice la Biblia, conforme al corazón de Dios. Y vaya que la pifió feo David, pero él siempre tuvo el deseo de agradar a Dios. Él siempre tuvo el deseo de obedecer a Dios. Que nosotros podamos obedecer a Dios. Recordamos, sencillamente, la desobediencia es un acto, en primer lugar, de locura. El desobedecer a Dios es un acto de rebeldía. Que dejemos de hacer locuras, hermanos, en el buen término de la palabra. Dejemos de hacer locuras personales y empecemos a obedecer a Dios. Dejemos de ser rebeldes a la palabra y hagamos fuerza por obedecerla. Y la desobediencia, en tercer lugar, es un auto que a veces nos auto-bolcoteamos. Dejemos de tirarnos tierras a nosotros mismos y démonos cuenta que obedecer a Dios es mejor, como decíamos recién, y además de obedecer, que podamos prestar atención. Que nos tomemos un tiempito para poder preparar el corazón como Esdras. Preparar el corazón como lo hizo Samuel, ¿no? Como lo hizo Josué. Para obedecer a toda, no a la parte que me conviene. Ustedes vieron, ¿no? Saúl obedeció la parte que le convenía de la palabra de Dios, no obedeció la parte, toda la palabra. Y Josué nos dice eso. Hay que obedecer toda la palabra de Dios. Que el Señor bendiga
su palabra en esta noche y que podamos animarnos unos a otros.